Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso, ¿no? Con el programa del curso. Entonces vamos a dejar nuevamente al doctor Masami Yamamoto, quien en esta oportunidad va a tocar el tema secuencia de perfusión arterial reversa, la secuencia TRAP. ¿Cuándo y cómo tratar? Entonces, adelante, doctor Yamamoto. Muy buenas tardes a todos, espero que hayan descansado de mí un rato. Vamos a empezar ahora con el tema de la secuencia TRAP, y para eso entiendo que tenemos 45 minutos, doctor, ¿verdad? Claro. Ok. Te quiero pedir por favor eso, si le pueden bajar las luces de adelante sobre todo, y si quieren esa de atrás la pueden dejar prendida por si alguien quiere tratar de estar un poco más despierto. Bien, tema de gran interés, la secuencia TRAP o los fetos acardios. Son una complicación del embarazo gemelar monocorial, es decir, aquellos que los dos fetitos comparten la placenta. Bien, vamos a hablar de TRAP, vamos a hablar de conceptos, diagnóstico, técnica operatoria, resultados, y vamos a hablar también algo de otras técnicas comentadas, pero en general a la principal que nos vamos a abocar hoy es a las técnicas de oclusión vascular del cordón. ¿Qué es un feto acardio? Es lo que se observa ahí en la imagen. Aparentemente hay circulación, porque en Doppler color se ve que hay vasos. Sin embargo, el área cardíaca está inmóvil, es decir, este es un feto bastante extraño porque aparte de ser severamente mal formado, tiene circulación, vean el cordón umbilical, pero no tiene masa cardíaca que lo bombee. Y por eso recibe este nombre de TRAP, que quiere decir Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence, secuencia de perfusión arterial reversa. Su frecuencia es bastante baja, y tenemos una imagen de un TRAP en 3D. Ahí está el feto sano arriba, y este es un TRAP bastante pequeño, mírenlo abajo, cómo está. El trapcito, ¿no es cierto? Es como un muñeco chico al lado del otro grande. Este es un TRAP que no requirió tratamiento. En general, los gemelares ocurren 1 cada 80, 1% de los monocoriales, o sea, se espera que haya un TRAP cada 35.000 embarazos en general. En Chile debiéramos tener cerca de 10 acardios al año. Esa es la estadística esperada. Existe una clasificación según cómo se desarrolle el acardio: hemiacardio, holoacardio, anceps, acéfalus, acormus, amorphus, según cómo sea el desarrollo variable que puede tener. En general, los acardios tienen un mayor desarrollo del hemicuerpo inferior, y el hemicuerpo superior está aún más rudimentario y peor. Acá tenemos una imagen de un acardio, el mismo que estábamos viendo antes. Se caracterizan todos por tener gran edema cutáneo, y si uno se va a la zona pélvica, se ve el cordón umbilical y el flujo como ingresa hacia el abdomen. Lo llamativo es que el flujo arterial, en vez de salir del fetoacardio, tiene un sentido hacia el cuerpo del acardio, y por eso se llama reverso. Es porque tiene un pulso arterial pero que le llega a su cuerpo. Y la semiología muestra que en el área cardíaca no hay nada. Hay columna, puede haber calota, a veces no hay calota, no hay cráneo, y mirando bien se encuentra, ¿no es cierto?, que es un cuerpo severamente rudimentario. Por este motivo no es raro, debido al edema y la ausencia de latidos cardíacos,
que se haga el diagnóstico de un feto muerto, es decir, de un gemelar en que uno de los dos está muerto. Lo raro es que el feto muerto se mueve un poco, porque tiene musculatura en su tronco y en sus piernas, y crece, es decir, en la ecografía siguiente está más grande. Miren, aquí vamos a poder ver un poquito cómo mueve, esa es la mano del otro, el que la tiene ahí, pero él también puede mover sus patitas, ¿ya? De hecho, ahí la está moviendo. Por lo tanto, no es que sea un fantasma o una imaginación del ecografista, aunque sea así, vive. Y cuando uno se va a ver el vaso del cordón, uno se da cuenta que hay flujo arterial en el segmento del cordón que le toca a él, a la cardio, hay pulso. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hay en general una anomalía en la formación del cordón que hace que la circulación se desvíe parcialmente hacia la cardio. O sea, el fetito sano bombea, le manda un poquito a la cardio, después de la cardio se va a la placenta, todo se vuelve al sano, y ahí podríamos decir una circulación en serie, uno tras otro. El acardio está detrásito del corazón del sano y se irriga por ese mecanismo, sin tener él un corazón propio. Tenemos acá una visión fetoscópica de esto que estamos mirando a la izquierda. Al fondo está la placenta, a la izquierda hay un cordón, y ese cordón que viene para abajo es el cordón del acardio, que es más delgado y probablemente incluso de 2 vasos. Estos acardios pueden ocurrir tanto en un embarazo monoamniótico como en un biamniótico. Siempre son monocoriales, pero puede ser monoamniótico o biamniótico. Acá tenemos un caso muy espectacular de ecografía en que este es el feto sano y aquí está el TRAP o acardio, y vamos siguiendo el cordón, y esto nos importa mucho. Miren, parece que aquí arriba está la inserción de ambos cordones. ¿Por qué? Porque en el caso de que hubiera una indicación de cirugía, de tratamiento intrauterino, nosotros estamos muy interesados en saber exactamente dónde está el cordón. No vaya a ser que en el caso de tratar un TRAP cometamos el mismo error que hubo en Italia, ¿no es cierto?, en que coagulemos el cordón del feto sano. Acá está la fisiopatología. Este dibujo es bastante importante que lo entendamos, muchachos, para imaginarnos qué es lo que ocurre. El feto sano, también llamado feto bomba, porque él hace la actividad cardíaca, por sus arterias lleva sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Las arterias de los fetos es desoxigenada, por eso más cianótico, pero al llegar al punto de bifurcación, una parte se va hacia el feto acardio y otra parte se va a la placenta. El feto acardio tiene la circulación arterial retrógrada por las arterias umbilicales y empieza su mejor oxigenación en el hemicuerpo inferior, y para arriba no hace mucha cosa. Y lo que devuelve está doblemente desaturado. Eso lo entienden. La primera vez lo desaturó el feto sano, esta sangre desaturada vuelve al TRAP, el TRAP vuelve a desaturar aún más la sangre, por lo tanto es sangre con muy baja tensión de oxígeno. Las hemoglobinas vienen vacías de oxígeno y con mucho CO2, y esta sangre que se devuelve aquí se va a la placenta, y esta placenta hace la función para oxigenar toda la sangre, la devuelve al feto sano, y el feto sano con su actividad cardíaca irriga a este que está acá. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un TRAP? El principal problema para el feto bomba es que hace un trabajo cardíaco por una masa enorme, y lo otro es que se expone a mayores riesgos de hipoxia, porque justamente una parte de su débito cardíaco se somete a doble desaturación, pasa por 2 parénquimas de tejido antes que ocurra. ¿Cuál es la mortalidad para el gemelo sano o gemelo bomba? Es una revisión del doctor Tan y el doctor Sepúlveda, 35 a 75% de mortalidad para el feto bomba. El acardio obviamente tiene una mortalidad altísima, no existen acardios dando vuelta por la calle, ¿no es cierto? No son autovalentes. Esos son fetitos que obviamente pierden su circulación al momento que nacen, porque son desvascularizados de su feto que lo alimentaba. Prácticamente se comportan como un parásito. Si la masa es grande, es decir, si el acardio es más grande que el feto normal,
puede desencadenar trabajo de parto prematuro. Y por último, puede producir también óbito fetal. ¿Por qué? Por el uso de sangre desaturada en el feto sano puede condicionar a hipoxia y muerte durante el embarazo. O sea, es una enfermedad bastante malula para el feto sano. El diagnóstico se hace desde el primer trimestre, tiene que ser en una placenta monocorial, y la forma típica como se sospecha la primera vez es porque parece que uno de los dos gemelos falleció, murió, presentó un óbito, porque no se logra ver actividad cardíaca. Aquí cobra mucho valor el Doppler color, porque si tiene Doppler color y ustedes le ponen Doppler color al área cardíaco o a la zona pélvica, van a poder demostrar la irrigación. O sea, es una patología que requiere tecnología para poder ser diagnosticada. Bien, monocorial, y lo que se observa en la ecografía es un desarrollo anormal de las extremidades inferiores, de las extremidades en general. Las inferiores están un poquito mejor. Tiene columna, esto es importante. Si no tiene columna, puede ser eso que ven, una masita, podría ser perfectamente un coágulo intramniótico. Me acuerdo la primera vez que volví de Francia, le hago el diagnóstico de una cardia a una señora y efectivamente era un coágulo intraplacentario, intramniótico, que uno lo movía y movía un poco. Era una jalea de sangre dentro del amnios, pero no era una cardio. Así que en mi primer diagnóstico de cardio acá, ustedes podrán ver, pasé vergüenza. ¿Ah? Bien, tiene columna, flujo sanguíneo pulsátil reverso en su zona pélvica, ausencia de corazón y puede tener movimientos, por supuesto. Muy importante medir el fémur, la circunferencia abdominal, calcular el volumen, ver la vascularización de la masa y lo más importante aquí, mapeo del cordón. ¿Dónde se inserta cada cordón? ¿Dónde están? Porque no queremos errores diagnósticos en el procedimiento del tratamiento. ¿Y qué cosas tenemos que evaluar del feto bomba? En el feto bomba tenemos que hacer una detallada evaluación para encontrar en él los signos de sobrecarga cardíaca. Y esos son importantes de detectar porque cuando están presentes la mortalidad es mucho mayor. Primero, biometría. Segundo, hidrops, búsqueda de reflujo tricuspídeo, cardiomegalia. Cualquiera de esos signos son signos de sobrecarga de volumen. Doppler, si es que hay anormalidades en el ductus venoso, por ejemplo. Eso quiere decir que está haciendo una insuficiencia cardíaca. Líquido amniótico, si hay polihidroamnios, quiere decir que ese feto está acumulando una gran cantidad de líquido amniótico y por lo tanto está con los signos de dilatación auricular, sobrecarga por exceso de hormona natriurética auricular. Y el cuello uterino, si el cuello uterino está corto, atención, puede decir que este polihidroamnio y este embarazo está predisponiendo a parto prematuro a esta mujer embarazada. ¿Cómo pueden ser los cordones del TRAP? Pueden ser de varias formas. Pueden ser en V corta, pueden ser en U, es decir, que haya dos cordones que salen en forma separada de la placenta, o puede ser también en Y, es decir, el cordón sale del cordón del otro. Estas variaciones lo que hacen es determinar el tipo de técnica quirúrgica que hay que hacer. Cuando los cordones incluso están alejados de la placenta, se puede coagular vasos placentarios como si fuera una transfusión feto-fetal. Pero cuando están un cordón saliendo del otro, no queda otra opción que hacer la cirugía de oclusión del cordón del TRAP en la zona mencionada por la flecha roja. ¿Cuál es la premedicación de la cirugía? Flunitrazepam 1 hora antes, Indocid, que es indometacina, cefazolina, ese es nuestro preoperatorio para todas las fetoscopías. Hacemos una buena evaluación de dónde está el cordón, miren, este es un caso placenta posterior, y se va siguiendo bien el cordón en todo el trayecto. Ahí nos damos cuenta que este cordón, miren cómo llega hacia la pelvis, ahí está la columna, todo el hidrops. Y parece que la inserción del cordón en este embarazo estaría como por acá. No estamos bien seguros en esta imagen. Sigámosla un poco más. A ver si aparece. Estamos siguiendo el cordón. Ahí está la inserción del cordón.
Este es un cordón entonces en Y, porque sale por aquí, da un trayecto, y cerca del abdomen del trap se divide en dos. Tiene una base en la placenta y dos cabos hacia cada uno de los fetos. Este dibujo es fundamental en esta cirugía. Antes les mostramos cómo hacerlo para nombrarlo, para hacer el seguimiento del crecimiento, etcétera, etcétera. Pero aquí, para efectos de la intervención propuesta. Esta es una placenta posterior principalmente. Ahí tiene un punto único de inserción del cordón en la placenta, y para acá sale un feto y para acá otro. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento va a ser en esta zona, en la zona del cordón. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto? La placenta es anterior, aquí está el feto sano, y aquí está el feto acardio, dibujado como una piña o como un conejito, y aquí está su cordón. Esta es la imagen que nosotros nos hacemos. ¿Y cómo se hace? Teniendo entonces identificado la zona de la cirugía, se ingresa por fetoscopía exactamente con la técnica Seldinger que ustedes vieron para la cirugía anterior, la misma. Y esto se hace bajo visión ecográfica. Ahí estamos ingresando el trocar, y una vez que el trocar está dentro, podemos entrar con el fetoscopio o la pinza bipolar. Acá está la imagen que habían visto antes, vean el cordón. El objetivo es ocluir el cordón en esta zona. Acá se intentó con láser. Pero ¿cuál es el problema del láser, señores? Que el láser tiene poca capacidad para coagular estructuras profundas. O sea, es bueno para coagular estructuras superficiales. Pero para vasos que son de gran calibre, ahí se ve blanco, pero en verdad por dentro ese lumen todavía está permeable. Eso lo pudimos ver en Doppler color. Por lo tanto, el tratamiento con láser es bastante engañoso en su efecto. Porque a uno le da la impresión, dejé coagulado el cordón. Simplemente lo pintamos de blanco por fuera, pero por dentro hay lumen y eso se ve en color, en Doppler color. La técnica estándar es la pinza bipolar, pero esta sí es guiada por ecografía. Se mete una pinza, se toma el cordón del trap con la pinza bipolar y después se aplica energía en watts, como lo es habitual, y esto hace, mire, va como burbujeando. ¿Ven ahí que sale una burbuja? Como algo que flota. Ahí también se ve. No es humo, lo que pasa es que el calor de la pinza bipolar genera burbujas de aire, y el aire es muy ecogénico. Entonces pareciera que sale burbuja de gas, de humo, pero no es eso. Y eso después se diluye, se disuelve nuevamente, como todo el gas dentro del líquido amniótico. Recientemente tratamos un caso en la clínica alemana, se parece un poco al del doctor Albina Gorta, que nos mandó a operar. Y miren qué interesante, como tiene flujo arterial y venoso dentro del trap. Y entramos por fetoscopía. Este es el cordón del trap. Todo esto que va atravesado en la imagen, lo estamos siguiendo. Y hacia la derecha va a aparecer el cordón del sano, ese que está abajo. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Ir a tomar ese cordón con una pinza bipolar. Entonces, teniendo el sitio de coagulación definido, sacamos la cámara y metemos adentro una pinza bipolar, la cual no tiene cámara, la que tenemos nosotros no tiene cámara. Aquí está la pinza bipolar, y esta pinza bipolar dirigida hacia la zona de color permite tomarlo, ahí se abre y se cierra, y eso ocluye el lumen. Y una vez que lo tenemos ocluido y tomado, lo cual puede demorar y es bajo visión ecográfica, por lo tanto se requiere bastante buena puntería. El doctor Albina Gorta ya vio cómo lo hicimos una vez. Y se aprieta el coagulador a 30 watts o a veces a 40 watts. Y sí es importante aquí esperar un rato. O sea, la coagulación tiene que durar cerca de 30 segundos. 30 segundos. Demora, coagulando. Y cuando eso se logra, se puede ya liberar esto y uno puede controlar ecográficamente cómo está el flujo, cómo va a ocurrir acá. Ustedes van a ver que se aplica Doppler color y dentro del cuerpo del trap se perdió el flujo. Miren, el flujo que se veía antes, la zona pélvica del trap ya no está, por lo tanto se desvascularizó esta masa.
Y como los doctores somos curiosos y nos gusta mirar, metimos el endoscopio de nuevo y miren cómo está el cordón. ¿Lo ven? Todavía da un poquito de sangre, así que como hay un pelo de sangre, eso lo terminamos de coagular con el láser. Asomamos el láser por arriba y esa zona de sangrado, el láser lo coaguló y lo detuvo. Y nos quedó pero muy bonito y aséptico y sin sangrado. Y este embarazo pudo continuar sin problemas y tuvo su parto en Santiago en forma electiva en la semana 35. Ahí está, aplicándose láser en la zona del sangrado y eso es capaz de hacer hemostasia. Ahora ese vaso que estaba dando no iba a haber ningún problema, o sea, igual iba a coagular, igual iba a permitir que el tratamiento se completara. Simplemente que como somos curiosos y queremos ver que la cosa quede perfecta a nuestra vista, lo terminamos de esta forma. Bien, ¿existen alternativas a esta pinza bipolar? Sí. Este equipo está recientemente diseñado y realmente facilitará las cosas. Es una pinza bipolar cuya acción se puede monitorizar por visión fetoscópica directa. O sea, yo puedo ver lo que tomo en la pinza bipolar y coagularlo. ¿Por qué tengo que ocupar pinza bipolar y no láser para estas condiciones? Porque el cordón es de tal grosor que el láser no es capaz de entregar su energía en su profundidad. La pinza bipolar permite tomar el cordón en todo su ancho, aplicar energía bipolar y ocluirlo por completo. Entonces, aquí ustedes pueden ver la pinza abierta y aquí está la pinza cerrada. Y esto que se ve aquí es la fibra óptica del fetoscopio. Con esa fibra óptica uno puede mirar lo que está coagulando. Aquí tenemos este video. Lo mismo que vimos antes por ecografía, esta es otra cirugía. Se puede hacer con pinza bipolar bajo visión fetoscópica. Si es que se ve algo alguna vez. No, seguro que se va a ver algo. Ese es el pie del trap. Me quedó un poco largo el video, perdonen, si les da sueño. Ahí está el cordón. Lo tenemos bien identificado. Ahí está una parte del trap con edema. Entonces el cordón llega al trap que está arriba. Vamos a hacer unos pequeños disparos en láser por amor al deporte, pero uno se da cuenta que en verdad solo blanquea la superficie del vaso, pero nada más. Este es un gran cañón y aquí sí ya estamos entrando con el instrumento que le estamos mencionando. La óptica está adosada a la pinza y yo puedo mirar con la pinza directamente lo que voy a coagular. Ahí está el cordón, me acerco con la pinza bipolar y al frente mío, teniendo el cordón ahí, lo sello. Miren cómo aprieta esta pinza bipolar. Ahí. Y estando apretado, está ahí coagulando. Vean ustedes cómo se blanquea el contenido de tejido que está entre ambas pinzas. Perdonen. Y eso termina exactamente igual como la imagen que ustedes vieron antes de la pinza bipolar guiada por ecografía. O sea, la pinza bipolar se puede ocupar por visión ecográfica o si tenemos un instrumento que tiene la cámara adosada, bajo visión fetoscópica. Bueno, esto que ustedes han visto, que es el tratamiento del acardio o del TRAP mediante el aislamiento vascular del cordón, no siempre hay que hacerlo algunas veces, cuando tenemos signos de sobrecarga cardíaca en el feto bomba. ¿Y qué resultados hay en la literatura de este tratamiento? El doctor Tan y el doctor Sepúlveda hicieron un review. ¿Por qué? Porque ellos eran muy favorecedores de una técnica de ablación loca intrafetal. O sea, ellos se metían dentro del trap y le ponían distintas cosas para lograr deshacer al trap. O sea, su objetivo era destruir el trap. Y lo hacían inyectando alcohol, es decir, bajo visión ecográfica, le pinchaban el trap y le metían alcohol y diluían con alcohol
una aguja clavada con energía monopolar, láser intersticial, significa meter el láser a través de una aguja y ponerlo en contacto directo con el tejido que se puede coagular, y el láser intersticial puede ser en el cordón o también en algún vaso pelviano. Y por último, radiofrecuencia, 13 casos, en el cual se pone la radiofrecuencia en la zona abdominal y permite coagular. Estas técnicas son bastante populares entre los que son ecografistas, es decir, expertos en poner la aguja donde el ecógrafo me permite, pero no son tan populares por los fetoscopistas, porque los fetoscopistas prefieren otro tipo de técnicas, como la pinza bipolar o incluso el nudo extracorpóreo. Hacen un nudo y lo ponen en el cordón. ¿Cuáles son las ventajas teóricas de las técnicas de destrucción directa versus las técnicas de oclusión vascular? Como es un embarazo monocorial que comparte la circulación, toda técnica química o de destrucción del TRAP tiene el problema grave que parte de las sustancias pueden refluir hacia el feto sano, y eso podría predisponer a que tenga daño neurológico, lesiones estructurales en algunos órganos, etcétera, etcétera. Las técnicas de oclusión fetoscópica son efectivamente las más populares. En esta revisión del doctor Tan y Sepúlveda propusieron a las técnicas de ablación intrafetal como las más efectivas, pero sabemos que las otras son las que más han persistido en el mundo. De hecho, el doctor Quintero, al año o a los 2 años después que el doctor Sepúlveda ya había publicado esa serie, él dijo lo siguiente: clasifiquemos los TRAP con indicación de fetoscopía. Entonces dijo, tomemos a los TRAP que son grandes, mayores que el fetobomba, hidrops en el fetobomba, Doppler anormal, polihidroamnios y también los monoamnióticos, y si tenía el feto en brazo alguna de estas indicaciones, lo consideraban candidata a cirugía, y la sobrevida del feto sano en ese grupo fue 65%. O sea, igual se perdían muchos fetos. Cuando no se operaba fetos que tenían estas condiciones, la sobrevida era mucho menor, 43%. Es decir, conviene operar a los fetitos que tienen algún signo de insuficiencia cardíaca. Y en cambio, cuando no hay criterios, es decir, todos estos son negativos y se operó, el pronóstico fue muy bueno, pero este es un puro caso. Pero cuando no se operó, que fueron 5, la sobrevida fue un 60%, comparable a la sobrevida de los complicados con cirugía. Se parecen los dos. Es decir, uno logra un muy buen resultado similar a, como que si no tuviera los factores de riesgo, operando con coagulación de cordón del feto a cardio. Bien, pero ¿los fetos a cardio mueren todos de las 18 semanas en adelante por insuficiencia cardíaca? No, parece que no. Este estudio de la doctora Lisbeth Lewis, que es de Lovaina, junto al doctor Jan de Brest y al doctor Nicolaides, evaluaron 26 TRAPs diagnosticados en la 11-14. Y eso lograron hacerlo porque como el 11-14 se está masificando en todo el mundo, ellos encontraban en la 11-14 TRAPs. Y como eran tan pequeños no le hicieron nada, pero ellos siguieron los casos hasta la semana 18, agarraron su base de datos y se dieron cuenta de lo siguiente: que un 33% hizo óbito en el primer trimestre. O sea, es una enfermedad que la mortalidad precoz es muy alta y por lo tanto los que nos llegan a nosotros de la semana 18 ya son los sobrevivientes del primer trimestre. O sea, es una enfermedad cuya mortalidad oculta es muy, muy elevada. Posteriormente, podemos revisar, ¿no es cierto?, las series de otras instituciones, el NAFNet, que es la North American Fetal Network, una red de tratamientos americanos, que trata de emular al Eurofetus, ¿no es cierto?, los norteamericanos con su orgullo tan característico. Si no lo demuestran ellos, no existe, ¿verdad? Algo que les dolió mucho a los norteamericanos. Yo no soy anti-norteamericano, digamos, no soy anti-imperialista, no tengo esa convicción, digamos, pero algo que les duele mucho a los norteamericanos es que el SIDA lo hayan descubierto al mismo tiempo que los franceses.
o que el primer trasplante cardíaco lo haya hecho un sudafricano. Ellos tuvieron mucho tiempo liderando toda la tecnología en el mundo, ¿no es cierto? Los teléfonos, las ampolletas, la industria automotriz, pero en términos médicos a veces se quedan atrás y lo que les pasa